Bien, siendo las 11 horas, vamos a dar inicio a este webinar denominado Psicología Comunitaria y Políticas Sociales para el Buen Vivir en Ecuador. Mi nombre es Gino Grondona, soy psicólogo de nacionalidad chilena, tengo una maestría en Desarrollo Regional y Local, soy especialista en Cooperación Internacional para el Desarrollo y actualmente estoy de candidato a doctor en Estudios Culturales Latinoamericanos. Me desempeño en la Universidad Politécnica Salesiana, soy parte del cuerpo docente de la maestría en Psicología, Mención e Intervención Psicosocial y Comunitaria, y me desempeño también como director de la carrera de Psicología y como coordinador del grupo de investigaciones psicosociales. ¿Ya? Entonces, vamos a comenzar. En principio, lo primero que me interesaría compartir, digamos, tiene que ver con las ideas centrales hacia las cuales yo quiero conducir mi presentación actual, ¿ya? Lo primero que hay que decir es que esto se trata de una investigación realizada durante un par de años, ¿no es cierto?, por el grupo de investigaciones psicosociales, y entonces voy a compartir ahora parte del planteamiento, del enfoque metodológico y de los principales resultados que nos permiten problematizar hoy por hoy cuál vendría siendo entonces la relación, ¿no es cierto?, entre lo comunitario, la psicología comunitaria, la intervención psicosocial y las políticas sociales en Ecuador, pensando en el gran marco, ¿no es cierto?, de lo que se llama el buen vivir, ¿ya? Entonces, en primer lugar, quisiera partir por las conclusiones, ¿ya? Por si acaso el tiempo no nos acompaña bien, poder, digamos, iniciar planteando cuál es la tesis fundamental que yo voy a desarrollar, ¿ya? Y tiene que ver, digamos, con que existe un bajo nivel de coherencia entre las políticas sociales del Estado ecuatoriano y el proyecto de construcción de una sociedad del buen vivir. Ya que mientras el proyecto de buen vivir enfatiza la comunidad y el bienestar colectivo, como veremos también un poco más adelante, las políticas sociales priorizan al individuo y se focalizan en la superación de sus condiciones de vulnerabilidad. Es decir, habría un mayor énfasis en lo que es la inclusión social, en desmedro de lo que es la cohesión social. Ambas, en todo caso, son parte de la propuesta, ¿no es cierto?, de desarrollo del Estado ecuatoriano, ¿ya? Entonces, esto puede expresar una tensión, ¿ya?, entre un enfoque de mínimos sociales y uno de máximos sociales, ¿ya? Situación que también describiré un poco más adelante, pero lo importante es ver un poco dónde está situada la discusión en el caso ecuatoriano, ¿ya? Finalmente voy a concluir con la necesidad y la pertinencia del enfoque de la psicología comunitaria para articular y materializar las políticas sociales del buen vivir con un enfoque territorial y orientado a la participación y fortalecimiento de la comunidad. Entonces, esos van a ser los elementos centrales a los cuales yo quiero arribar con esta pequeña o breve presentación, y la idea es luego poder abrir un poco el campo de preguntas, discusiones, etcétera, para quienes lo estimen conveniente, ¿ya? Entonces, vamos a comenzar, ¿ya? Lo primero que hay que decir es que este trabajo, ¿no es cierto?, forma parte de la investigación denominada Discursos y Prácticas Políticas en la Sociedad Ecuatoriana, realizada por el Grupo de Investigaciones Sociales en el periodo 2012-2013, ¿ya?, cuyos objetivos específicos fueron analizar el discurso y las políticas del Estado sobre el buen vivir y la inclusión económica y social, por una parte, y por otra parte analizar el discurso de la sociedad civil sobre el buen vivir y sobre la inclusión económica y social, ¿ya? Entonces, esta investigación fundamentalmente se justifica en la necesidad de sistematizar y analizar los discursos y prácticas sociales sobre el buen vivir y estas políticas de inclusión económica y social, cuestión que no ha sido abordada suficientemente desde el campo de la psicología social comunitaria, y a esto hay que sumarle el escenario de importantes cambios políticos e institucionales que ha vivido el Estado ecuatoriano a partir del año 2006, ¿ya? Entonces, esto es parte del contexto, ¿no es cierto? Y lo que importa relevar acá es el rol de la Asamblea Nacional Constituyente y del proceso que permite arribar a la Constitución del año 2008, que se articula a partir del concepto de buen vivir, que a su vez es una traducción, una especie de occidentalización, ¿no es cierto?, del concepto de summa causa,
que es propio de ciertas comunidades indígenas andinas y que tiene que ver un poco con la forma de vida, la forma de organización y la forma de proyectar sus sociedades, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, desde la ancestralidad del concepto summa causa, ocurre esta operación, ¿no es cierto?, de traducción al buen vivir, y desde ahí se construye una propuesta de sociedad, una propuesta política, un proyecto político de sociedad que tiene algunas características. En primer lugar, ¿no es cierto?, ha sido, digamos, o fue en su momento conceptualizado como un nuevo pacto de convivencia, ¿ya? Es decir, las partes que componen la sociedad ecuatoriana se comprometen a cumplir con acuerdos y aceptar ciertas restricciones, ¿no es cierto? Y en este sentido, lo importante de esta Constitución es que se proyecta como un medio para lograr cambios estructurales en la sociedad ecuatoriana, es decir, estamos hablando de lo que algunos autores como Boaventura de Sousa han mencionado, el uso de instrumentos hegemónicos para fines contrahegemónicos, es decir, de qué manera la Constitución, que en general tienden digamos, a dar como justificación, fundamento y legitimidad al sistema social, como la Constitución también puede ser un instrumento que impulse las transformaciones a nivel de los proyectos de sociedad, ¿ya? Y en ese sentido, ¿no es cierto?, se parte el Plan Nacional del Buen Vivir, que deriva, ¿no es cierto?, de la Constitución, ¿ya? Se va a plantear como a partir de la idea fundamental de que el concepto de desarrollo dominante está en crisis, y entonces nos vemos ante el contexto, ante la coyuntura, de volver a actualizar la discusión sobre los modos de producir, consumir, convivir y organizar la vida. Es decir, este proceso, digamos, constituyente nos invita a repensar las formas de organización social y nos propone un concepto que es el buen vivir, que viene a visualizar un modo de sociedad más articulado, relacionado, como veremos más adelante, y que de alguna manera entonces se constituye en el marco en torno al cual las políticas sociales deben comenzar a articularse, ¿ya? Entonces, para ir un poco avanzando en esta idea del buen vivir, acá yo les traje esta lámina donde se comparten algunas ideas extraídas de estos planes que permiten ir problematizando y comprendiendo un poco el alcance de estos nuevos conceptos. En primer lugar, el buen vivir nos plantea la realización de una vida plena, ¿ya? Pero como algo que es impensable sin la interacción y el reconocimiento del otro. Es decir, la posibilidad de pensarnos una vida en armonía, una vida en plenitud, pasa por asumir que eso es o está en función de la relacionalidad, la interacción y los campos, ¿no es cierto?, complejos en los cuales los seres humanos nos desenvolvemos, ¿ya? Por eso es que se sostiene que la libertad, por ejemplo, de todos es condición de posibilidad de la libertad de cada uno. Es decir, de alguna u otra manera uno no podría luchar por su libertad individual sin considerar entonces que la libertad individual solo puede ser posible en un contexto de libertad colectiva, ¿ya? Y lo mismo pasa con la felicidad, con el bienestar, con la salud, etcétera, con un montón de conceptos que desde el campo de lo psicosocial y comunitario son fundamentales dentro de nuestra praxis, ¿no? Entonces aquí lo que nos vienen a plantear es que uno no puede ser feliz solo, ¿ya? O el bienestar no puede ser un bienestar individual, porque el bienestar individual entonces en parte va a derivar del bienestar colectivo que viva la sociedad, la comunidad en la cual nosotros nos desenvolvamos. La salud igual, entonces ahí hay una idea fuerza, ¿no? Es decir, no nos podemos salvar solos, ¿ya? No, solo nos podemos salvar en colectivo, agrupados, en comunidad, ¿ya? Entonces, por eso es que el eje articulador de la propuesta de la sociedad del buen vivir es la colectividad, ¿ya? Ese es el campo, ese es el núcleo sobre el cual se articulan los distintos debates en la sociedad, ¿no es cierto? Y entonces nos plantean la necesidad de retomar a la sociedad, ¿ya?, como la unidad de observación y de intervención, ¿ya? Y desde ese punto de vista, considerar la igualdad, la inclusión y la cohesión social como aquellos valores que promueven el espíritu cooperativo y solidario en el ser humano. De este modo, ¿no es cierto?, tanto la inclusión como la cohesión social van a ser las cuestiones que se constituyen en los pilares de las políticas sociales del Estado ecuatoriano a partir de estos nuevos planteamientos, ¿ya? Entonces, esta idea del buen vivir recurre permanentemente al nosotros como el factor clave, ¿no es cierto? Como bien dice ahí, la comunidad cobija, protege, demanda y es parte de nosotros.
La comunidad es el sustento y la base de la reproducción del sujeto colectivo que somos. Es decir, nosotros, entonces, siguiendo la misma lógica, como sujetos individuales, somos sujetos individuales como derivados de nuestras pertenencias sociales, colectivas, ancestrales, culturales, etc., ¿no? Entonces, esa es una idea fuerza que aparece permanentemente, ¿no es cierto? Entonces, desde este punto de vista, ¿no es cierto?, las políticas sociales se orientan a la búsqueda de un lugar común y a la recuperación de lo público, ¿ya? Asociado esto a espacios comunes de encuentro entre ciudadanos y ciudadanas. Lo que en algún momento se dijo, vivir como iguales, queriendo vivir juntos, ¿ya? Es decir, asumirnos como una unidad en la diversidad, ¿ya? Y en este sentido, entonces, las políticas sociales se orientan a reducir las brechas y a auspiciar la inclusión y la cohesión social. Por tanto, ¿no es cierto?, si se considera el buen vivir como el modelo o proyecto político de sociedad, se puede concluir que todas las políticas y acciones del Estado deben estar al servicio de la construcción de la sociedad del buen vivir, ¿no es cierto? Y esto nos lleva a hablar o a plantear, ¿no es cierto?, esta idea de que estaríamos frente a una política social con política y con sociedad, ¿ya? Y esto lo destaco porque hay algunos autores, como Eduardo Bustelo, por ejemplo, que han planteado que parte de las crisis de las políticas sociales actuales tienen que ver con que tienen un énfasis fuertemente situado en la gestión, en la administración de los problemas, más no, ¿no es cierto?, en la solución, y menos aún en la articulación entre las políticas sociales y la construcción de proyectos colectivos de sociedad. Es decir, las políticas sociales han estado históricamente en un segundo lugar, han estado, digamos, en un plano secundario con respecto a las políticas económicas, y desde ese punto de vista están subordinadas a decisiones de otro orden, ¿no? Y lo que de alguna manera estamos planteando acá es pensar las políticas sociales con políticas, es decir, pensadas en la consecución de un proyecto político de sociedad, por una parte, y por otro lado, como dice ahí, con sociedad, en el sentido de poder destacar la dimensión participativa, la dimensión protagónica de los sectores y los colectivos sociales en el diseño, ejecución y evaluación de todas estas políticas, ¿no? Entonces, por ahí vemos el marco en el cual nos comienza a situar este proceso, este contexto, ¿no es cierto?, constituyente que llega a elaborar esta propuesta en torno a la idea del buen vivir, ¿no? Entonces, ahí va por una parte los elementos iniciales que me parece que van delineando un poco digamos, la propuesta que yo les traigo, digamos, y que quiero compartir, ¿no? Otro elemento tiene que ver con esta relación también compleja, por cierto, entre la psicología comunitaria como disciplina y el campo de las políticas sociales, ¿no? Y en ese sentido hay ciertos detalles, tanto desencuentros como encuentros o aportes o roles significativos que las políticas sociales cumplen ahí. Ya, desde el punto de vista de los desencuentros, se han descrito desencuentros en tres niveles, ¿no? A nivel ético, entre la lógica de arriba a abajo versus la lógica desde abajo que ocupa la psicología comunitaria. Hay otro desencuentro a nivel ético entre el énfasis en la reproducción social o en el cambio social, o sea, en qué medida nuestras praxis, ¿no es cierto?, vinculadas a las políticas sociales, más bien reproducen contextos sociales o más bien los transforman, ¿no? Y tenemos un tercer elemento dentro de este gran desencuentro a nivel ético que tiene que ver con entre el predominio de la racionalidad técnico-evaluativa o, por otro lado, el predominio de la racionalidad ética y política, ¿no es cierto? Es decir, en qué medida, ¿no es cierto?, nosotros vamos a estar van a estar subordinadas, ¿no es cierto?, a una racionalidad técnica administrativa de gestión, o más bien va a destacar o a impulsar las dimensiones éticas y políticas de la praxis de la comunitaria en el campo social, ¿no? Eso por el lado de los desencuentros éticos, ¿no? A nivel estratégico, hay algunos desencuentros que se dan fundamentalmente entre lo que es la dimensión de la asistencia versus la participación, entre lo que es la prevención versus el desarrollo comunitario, es decir, desde el punto de vista estratégico, cómo se conduce, se impulsa, se visibiliza, ¿no es cierto?, esta praxis y por tanto esas estrategias, ¿no es cierto?, nos hablan de diferencias fundamentales también en el modo de hacer y en el modo de producir una praxis comunitaria, ¿no? Y tenemos también desencuentros
a nivel de los modelos de referencia. Es decir, aquí nos hablamos entre lo que sería un abordaje más bien centrado en la compensación social, o un abordaje más bien situado en lo comunitario o en la misma comunidad, que también tiene que ver con los modelos de referencia desde el cual se desarrollan las praxis en estos campos, ¿no? Entonces, por otro lado, sin embargo, también se han identificado ciertos aportes significativos de la psicología comunitaria al campo de las políticas sociales, ¿no es cierto? Fundamentalmente porque las nuevas formas de exclusión social, así como las tradicionales formas de la desigualdad, requieren respuestas de mayor proximidad social, ¿ya? Enfatizando lo comunitario sobre lo institucional. Y en este sentido, ¿no es cierto?, la psicología comunitaria aparece en una potencialidad como la posibilidad de constituirse en una entidad articuladora y mediadora entre políticas sociales y la comunidad, ¿ya? Por tanto, es un campo que está en evolución. Los distintos países latinoamericanos van a distintos ritmos en esta relación entre la psicología comunitaria y las políticas sociales, pero un poco estos elementos que les comento nos permiten visibilizar, ¿no es cierto?, un campo aún en desarrollo y que probablemente los próximos años van a estar marcados por el reposicionamiento de una praxis disciplinaria que le puede dar sentido al campo de la política social, ¿ya? Luego, pasando al último elemento, a un par de los últimos elementos que son parte un poco del enfoque del cual nosotros estamos trabajando, me quiero referir brevemente al concepto de inclusión y cohesión social, ¿ya? En primer lugar, en relación a la inclusión social, lo primero que hay que decir es que esta no puede ser comprendida como una entidad abstracta, sino en relación con su opuesto, que en este caso es la exclusión social, ¿no es cierto? Lo que nos permite visibilizar dos grandes polos, ¿no es cierto?, que dan cuenta de la multiplicidad de situaciones de vida, la multiplicidad de grados de exclusión o de inclusión, e incluso la multiplicidad de grados de vulnerabilidad social que puede existir en este gran campo de temáticos, ¿no es cierto? Y en ese sentido, entonces, la exclusión social, que sería como la contracara de la inclusión, se refiere a las personas y grupos que ven limitado el acceso y goce de las oportunidades económicas, sociales, culturales y políticas que brinda la sociedad. Es decir, la exclusión social nos habla sobre la existencia de barreras, ¿ya?, para formar y hacer uso de la gama de relaciones familiares, comunitarias y de otras redes de apoyo más amplias que sirven a los individuos y a los grupos como mecanismos para enfrentar la exclusión, ¿no es cierto? Es decir, las barreras son las que están problematizando, están dificultando, ¿no? Y por tanto, la inclusión social se da a partir de ciertos espacios, como nos comenta Subirán, ¿no? Por un lado, nos habla del espacio de la producción mercantil y del consumo, es decir, el mercado del trabajo y la capacidad económica derivada de eso que nos permite participar en el mercado del consumo como una forma, como un espacio de inclusión social. Nos habla también del espacio más bien de la ciudadanía, es decir, en qué medida el ejercicio de derechos pasa a ser fundamental para el concepto de inclusión social. Es decir, una persona que pueda ser considerada incluida socialmente es una persona que también goza, ¿no es cierto?, ejerce y goza de los derechos fundamentales que le competen como persona humana y que sostienen su dignidad, ¿no? Y por otro lado, tenemos un tercer espacio donde se pone en juego la inclusión social, que es el espacio denominado relacional y de los vínculos sociales, ¿no es cierto? Entonces, visto de esta manera, podemos ver que el espacio de la ciudadanía se relaciona entonces con el ejercicio de los derechos económicos, sociales y culturales, con la participación y con la protección social. Y por otro lado, el espacio de los vínculos y relaciones sociales se vincula con la comunidad, con la reciprocidad, con la pertenencia, con el lazo social. Es decir, estas redes sociales y familiares son un elemento constituyente de las dinámicas de inclusión y exclusión social. Es decir, es un primer elemento para poner en común, obviamente hay un campo muy, digamos, florido de discusión y debate en torno a estos conceptos. Yo más bien quiero plantear unos elementos centrales que nos permitan, digamos, partir de un punto en común sobre esta discusión, ¿no es cierto? Y luego tenemos lo que tiene que ver con la cohesión social, ¿no es cierto? Entonces la cohesión social, que ha adquirido alguna importancia durante los últimos años, ha sido definido como la dialéctica entre los mecanismos instituidos de inclusión y exclusión sociales
y la respuesta, las percepciones y las disposiciones de la ciudadanía frente a cómo operan estos mecanismos, ¿ya? Y en ese sentido se resalta el sentido de pertenencia como el eje central de la cohesión social, ¿no es cierto? Considerándose como un componente subjetivo compuesto de percepciones, valoraciones y disposiciones de quienes integran la sociedad, ¿ya? Entonces, desde todo este punto de vista, implica, tenemos que comenzar a pensar entonces, ¿no es cierto?, la inclusión social como un proceso de construcción colectiva, ¿ya?, que relaciona la cohesión con el bienestar, ¿ya?, el ejercicio de derechos con el bienestar social, y que debiera orientarse desde ciertas ideas fuerzas como lo dinámico, la perspectiva comunitaria, la sensibilidad a la diversidad, la promoción de la autonomía, un enfoque más bien multidimensional, apostar a la corresponsabilidad y, por cierto, a la participación social. Es decir, desde este punto de vista, lo que se puede observar es que si bien la inclusión social se articula en torno a colectivos que ven vulnerados sus derechos y por tanto no pueden ejercer o, digamos, vivir su ciudadanía a plenitud, entonces desde la lógica de esta inclusión social vienen todas las políticas que están direccionadas a la restitución, ¿no es cierto?, de derechos, y desde ahí se focalizan en población vulnerable o derechamente en población ya vulnerada en sus derechos, ¿no es cierto? En cambio, la cohesión social va a estar más situada en el campo amplio de lo social y no en colectivos específicos, de la cual entonces todos y todas somos partícipes de esta cohesión social, ¿ya? Y entonces esta cohesión social se da en arenas, como plantea la CEPAL, ¿no es cierto? Y hay distintas arenas de la cohesión, ¿no es cierto? Pero hay una que me parece particularmente importante, que es la arena social, que se llama, que también nos permite vincular entonces el espacio de lo relacional y de los vínculos que está en la inclusión social, ¿ya?, que nos permite vincular eso con lo que es la arena social en el caso de la cohesión social. Es decir, inclusión y cohesión social no serían entidades separadas, sino que tendrían un punto de intersección, ¿ya? ¿Y dónde se intersecta la inclusión y la cohesión social? Justamente esta intersección, ¿no es cierto?, se va a dar en los planos de lo que son los proyectos colectivos, ¿no es cierto?, y lo que es entonces la relacionalidad, la comunidad, el barrio, nuestra vida social. Es decir, si bien la inclusión tiene que ver con el ejercicio de derechos, una parte de la inclusión se vive en nuestra relacionalidad cotidiana. Y si bien la cohesión social apunta a la sociedad como un todo, hay una parte de la cohesión social que se pone en juego en las relaciones microsociales, relacionales, en nuestros vínculos, en nuestros lazos sociales, ¿ya? Por eso es que inclusión y cohesión pueden ser considerados entidades que tienen un punto de intersección y que justamente ese punto está en lo relacional, en lo comunitario, en la proximidad, en los espacios cotidianos de vida de las personas y de los grupos sociales, ¿ya? Bien, y para plantear el último vector inicial sobre este trabajo, tiene que ver con digamos, el modelo, el enfoque de las necesidades humanas fundamentales que desarrolla McNiff y el concepto de satisfactor, ¿ya? Es decir, cuando nosotros pensamos en necesidades humanas fundamentales, nosotros hemos adoptado el enfoque de McNiff, que está considerado en el Plan Nacional del Buen Vivir, y que brevemente lo que puedo decir novedoso o que nos parece interesante de este enfoque es que instala el concepto de satisfactor. Es decir, nos va a decir las necesidades que tienen los grupos humanos ya son universales, tenemos necesidad de subsistencia, necesidad de afecto, necesidad de entendimiento, entre otras, ¿no es cierto? Si bien esas son universales, lo que varía social, cultural e históricamente serían los satisfactores, es decir, serían los modos en los cuales realizamos nuestras necesidades, ¿ya? Y en ese sentido, McNiff nos plantea que los satisfactores pueden ser formas de ser, tener, hacer y estar, es decir, satisfactores, digamos, o por decirlo de alguna manera, para satisfacer una necesidad se necesita más que tener cosas. Hay que hacer cosas, hay que ser de determinada manera, hay que estar en determinados contextos, ¿no es cierto? Entonces ese es el ejercicio y esa es la invitación que nos hace McNiff a pensar, digamos, estos satisfactores de necesidades como campo amplio, donde se expresan las maneras cotidianas en que los grupos sociales van realizándose, ¿ya? En una dialéctica permanente de realización de sus necesidades humanas, ¿ya? En ese sentido, las necesidades humanas para McNiff expresan una doble cara. Al mismo tiempo son una carencia y al mismo tiempo una potencialidad. Es decir, la falta de amor, al mismo tiempo que es una carencia, al mismo tiempo también es un motor de búsqueda de amor.
¿ya? Así como el hambre es un vacío, una carencia, y al mismo tiempo es un impulso a buscar alimento. Es decir, por eso es que Magnin nos plantea que nosotros nos movemos en un campo permanente de tensión entre lo que es la carencia y la potencialidad de las necesidades, y nuestro ser humanos y nuestra realización humana, individual y colectiva, pasa justamente por las formas en que nos realizamos permanentemente en el campo de las necesidades, ¿no? Entonces, desde este punto de vista y desde este enfoque, ¿no es cierto?, se pueden identificar tipos de satisfactores, ¿no? Particularmente me interesa destacar dos satisfactores: los singulares, que son satisfactores que solo permiten realizar una necesidad específica. Por ejemplo, el biberón de un bebé para darle un preparado de leche artificial, ¿no es cierto?, justamente es un satisfactor de tipo singular porque apunta específicamente a la necesidad de subsistencia. A diferencia de la lactancia materna, ¿no es cierto?, que al mismo tiempo que permite realizar la necesidad de subsistencia, también realiza la necesidad de afecto, de pertenencia y de identidad. Es decir, hay satisfactores sinérgicos, que serían propiamente los satisfactores del desarrollo, que serían entonces lo que nosotros, los que trabajamos en el campo de las políticas sociales, debiéramos promover. Si nosotros debiéramos promover satisfactores sinérgicos. En cambio, lo que generalmente observamos es que las políticas sociales y los programas internacionales de emergencia brindan satisfactores singulares, ¿ya? Es decir, cuando el grupo, por ejemplo, población refugiada, se le da una canasta de alimentos para que obviamente pueda subsistir en lo inmediato, en lo urgente, ¿no es cierto? Que no es lo mismo que, por ejemplo, una política de inserción laboral con refugiados, que nos permitiría no solo satisfacer o realizar una necesidad, en este caso de subsistencia, que es de alimento y de poder vivir, ¿no? Sino que al mismo tiempo podría permitir realizar necesidades de entendimiento, ¿no es cierto?, de identidad, etc. ¿Ya? Entonces, eso es una cosa interesante, ¿no? Generalmente las políticas direccionan satisfactores singulares, absolutamente específicos con respecto a una necesidad en particular, ¿ya? Y en cambio el desarrollo se pone en juego más bien en praxis que promuevan satisfactores sinérgicos. Es decir, la alimentación sana, la participación social, la relacionalidad, la cohesión, etc. Cuestiones que desde el punto de vista del enfoque de Magnin nos brindan un sinnúmero de realizaciones y nos permiten obviamente proyectarnos colectivamente como grupos sociales, ¿no? Entonces, tenemos por ahí este planteamiento. Brevemente, ahí está la matriz. Identifica 9 necesidades de tipo existencial: la subsistencia, protección, afecto, etc. ¿Ya? Y por otro lado, en las columnas están las necesidades de tipo axiológico, es decir, ser, tener, hacer y estar. Y cada una de las celdas representa una forma de realización humana también. Por ejemplo, para la protección, ¿cómo tengo que ser yo para realizar mi necesidad de protección? Tengo que ser cuidadoso, atento, cariñoso, no sé, ¿me entiendes? ¿Qué tengo que tener? ¿Qué tengo que hacer? ¿Y dónde tengo que estar? ¿Ya? Y desde este punto de vista hay distintas posibilidades de análisis de las matrices, ¿no? La idea es que estas matrices se construyen colectivamente en metodología de taller, ¿no es cierto? Se construyen participativamente y se problematizan con la gente, lo cual nos permite observar desde un punto de vista mucho más amplio las formas cotidianas que la gente utiliza para realizarse y vivirse en el campo de sus necesidades humanas. ¿Ya? No voy a darle más vuelta a esto. Max Neff, 1994, una buena referencia para poder profundizar si alguna quisiera, digamos, continuar por esa reflexión, ¿ya? Ahora, por ganar el tiempo, vamos a pasar entonces a las conclusiones de esto, ¿no? En primer lugar, ¿no es cierto? Entonces, desde el punto de vista del problema sobre el cual estamos hablando, nosotros nos planteamos entonces el analizar las políticas sociales de inclusión económica y social del Estado ecuatoriano para identificar, en primer lugar, su coherencia con la propuesta del buen vivir. Es decir, en qué medida, ¿no es cierto?, las políticas sociales concretas ya se acercan o se alejan de este ideario del buen vivir materializado en la Constitución y en los planes nacionales del buen vivir, por un lado. Y por otro lado, nos planteamos analizar la perspectiva de la población beneficiaria de dichas políticas, los llamados grupos de atención prioritaria, para identificar la pertinencia de dichas políticas en relación con la satisfacción de las necesidades humanas fundamentales, tal cual como la experimentan y la problematizan las personas en su vida cotidiana. Es decir, tratamos de hacer una triangulación, ¿no es cierto?, entre lo que es el buen vivir como un gran marco,
lo que son las políticas sociales que derivan de ese buen vivir y lo que son las necesidades humanas de los grupos de atención prioritaria a los cuales estas políticas van direccionadas, ¿ya? Y por tanto eso nos permite triangular y poder ver en qué medida, ¿no es cierto?, hay más o menos articulación y coherencia en este campo en Ecuador, ¿ya? Entonces, alguna nota metodológica, ¿no es cierto? Como les decía, ocupamos la triangulación metodológica como la estrategia fundamental de este trabajo, y a nivel de las fuentes de información, ocupamos dos grandes fuentes de información. A nivel secundario, utilizamos datos oficiales sobre las políticas de inclusión y cohesión social del Estado ecuatoriano vigentes en ese periodo. Específicamente se analizaron las 4 políticas de inclusión económica y social que constituyen las prioridades para dicho periodo, ¿ya? Y en cada una de estas políticas se incluyeron los programas que las operacionalizan, ¿ya? Eso a nivel de datos secundarios, ¿no? En cuanto a las fuentes primarias, se utilizaron datos de 3 talleres grupales de construcción de la matriz de necesidades humanas fundamentales con personas de grupos de atención prioritaria en la ciudad de Quito. Específicamente se trabajó con mujeres pobres beneficiarias del Bono de Desarrollo Humano, con personas adultas mayores pobres también, de la periferia de Quito, que también son beneficiarias del Bono de Desarrollo Humano, y se trabajó con jóvenes, digamos, definidos como jóvenes en situación de vulnerabilidad social en el marco de esta misma política, ¿no? Entonces, con cada uno de estos grupos se generó su propia matriz de satisfactores y necesidades humanas fundamentales, que nos permitió generar una reflexión también un poco en función de sus formas de vida y cómo esto se vincula o se potencia más o menos con las políticas sociales, y cómo todo eso colabora con la consecución de este proyecto de sociedad del buen vivir. Entonces, bien, a continuación entonces les muestro brevemente cuáles son las políticas de las cuales estuvimos hablando, ¿no es cierto? En primer lugar, estamos aquí en la tabla 1, que sale arriba, ¿no es cierto? Está lo que son las políticas, y están las 4 políticas: protección y cuidado al ciclo de vida, protección especial, aseguramiento no contributivo y promoción social. Y en la columna de la derecha están los programas, ¿no es cierto?, que las operacionalizan y que, por tanto, derivan de estas políticas, ¿no? Desarrollo infantil integral, atención a personas adultas mayores, atención a personas con discapacidad, actuaría juvenil, centro de protección de derechos, política activa de protección, la transferencia del bono de desarrollo humano, otros aseguramientos no contributivos, protección familiar y transición para la salida de la pobreza, ¿ya? Y en la tabla 2 tenemos la descripción en el campo de lo que es específicamente la producción de datos primarios, y ahí están las características de los 3 grupos de atención prioritaria que fueron considerados en este estudio. Mujeres, 20 mujeres pobres de 30 a 50 años beneficiarias del Bono de Desarrollo Humano, adultos mayores, 10 hombres, 10 mujeres de 64 a 80 años, también beneficiarios del bono, y jóvenes, 9 hombres y 7 mujeres jóvenes pobres de 15 a 20 años, beneficiarias del programa de actuaría juvenil, ¿ya? Entonces, en este campo nos movimos, y luego, bueno, vamos a continuación a ver un poco lo que son los principales resultados, ¿ya? Entonces, entre los primeros resultados, en el campo de lo que es los datos secundarios y el análisis de las políticas, ¿no es cierto?, nosotros concluimos fundamentalmente que, a partir de esta sistematización y análisis de las políticas de inclusión y cohesión social del Estado ecuatoriano, se concluye que estas priorizan en sus objetivos el brindar atenciones profesionales, psicológicas, médicas, sociales, ¿ya? En un segundo, es decir, priorizan en sus objetivos brindar atenciones profesionales de tipo psicológico, médico, sociales, focalizadas en individuos que presentan condiciones de vulnerabilidad específicas y con metodologías de intervención altamente especializadas, y que además se desarrollan preferentemente en entornos institucionales. Es decir, ¿con qué nos encontramos? Nos encontramos con que las políticas que les presenté anteriormente, finalmente en su materialidad, en su objetivo, en la definición, ¿no es cierto?, del sujeto o los sujetos a los cuales van dirigidas y el modo en que se desarrollan, tienen este perfil, ¿no es cierto?, profesionales especializadas, focalizadas en poblaciones ya definidas con vulnerabilidad e implementadas en contextos institucionales.
Y lo que da cuenta, evidentemente, de una ausencia total del enfoque comunitario en estas políticas, tanto en su diseño como en su ejecución. Entonces, ahí aparece un primer nivel de resultados que nos parece interesante, provocador, que nos hace reflexionar sobre estos temas, ¿no? A continuación les voy a mostrar, digamos, las matrices que utilizamos brevemente. Por ejemplo, acá está la matriz de la política 1, dice protección y cuidado del ciclo de vida. Ahí están los objetivos en el desarrollo infantil, atención básica. Solo a nuestros niños a través de centros de atención y modelos pedagógicos. Por ejemplo, con adultos mayores, atención básica, reducción de vulnerabilidad, direccionada a estas personas adultos mayores en centros de atención, donde también hay terapia ocupacional, etcétera. Es decir, fuimos observando cómo, ¿no es cierto?, a nivel de objetivos, beneficiario y metodología, el perfil de estas políticas se aleja de la concepción del enfoque de lo comunitario, ¿no? Les puedo mostrar acá las siguientes tablas, ¿no es cierto?, donde podemos ver la de protección especial, el objetivo de atención básica en el ciclo de vida, a personas violentadas los derechos a través de atención social, psicológica y legal, por ejemplo. ¿Ya? La tabla 6, que sale acá, aseguramiento no contributivo, ¿no es cierto?, el objetivo es generar capacidad y mitigar la pobreza. Beneficiarios, madres, adultos mayores y personas con discapacidad pobres, obviamente, ¿no? Metodología, corresponsabilidad en educación y salud, protección al consumo, es decir, un bono, ¿no? En la tabla 7 abajo tenemos en la promoción social, objetivo fortalecer capacidades y oportunidades direccionadas a personas bajo la línea de la pobreza a través de prestación de servicios estatales y de incorporar a estas personas en ciertos programas también de economía popular y solidaria. ¿Ya? Un poco son las matrices que nosotros fuimos elaborando a partir del análisis de estos datos secundarios, ¿no? Luego, en relación a lo que son las necesidades humanas fundamentales, ¿no es cierto?, a través del análisis de este campo, nosotros lo que vemos es que en los 3 grupos estudiados, el análisis de estas matrices permitió identificar los satisfactores sinérgicos que, para las propias personas a las que van dirigidas estas políticas sociales, resultan centrales en su vida cotidiana, ¿cierto? Dame un segundo. Ya. Se puede observar que las principales fuentes de satisfacción y realización de las necesidades humanas fundamentales son relacionales y comunitarias, en las cuales destaca la familia y la comunidad, así como también la tendencia a la sociabilidad y al establecimiento de relaciones recíprocas y de apoyo mutuo. Entonces, este es el centro, ¿ya? Es decir, ya sea adultos mayores, mujeres o jóvenes en situación de vulnerabilidad, lo que nosotros observamos a partir del análisis de estas matrices es que fundamentalmente en su vida cotidiana la relacionalidad, el apoyo mutuo, la solidaridad son los aspectos y los actores clave, ¿no es cierto? Ahí se ponen en juego las propias capacidades de las personas en sus contextos naturales para afrontar su vida cotidiana y salir adelante. ¿Ya? Entonces aquí tenemos como ejemplo una síntesis que yo les estoy mostrando ahora. Por ejemplo, en el grupo de jóvenes, los satisfactores sinérgicos aparecen la familia, amigos, la pareja, la novia. Desde el punto de vista del ser, ellos destacan el ser bueno, ser generoso, respetuoso, amable como un elemento fundamental desde el punto de vista de la posibilidad de realizar sus necesidades, y su principal preocupación a nivel de jóvenes es esta tensión que experimentan entre lo que es la libertad y en contraposición a la explotación y la manipulación como cuestiones o como riesgos que existen en la sociedad y que ellos quieren de alguna manera evitar, ¿no? Tenemos en el caso de las mujeres, por ejemplo, como vemos acá, que también la sociabilidad aparece como un satisfactor sinérgico. En múltiples celdas, ¿no es cierto?, de esta matriz aparecen las amigas, el comadrear, la familia, la comunidad, la participación, la solidaridad, el respeto, el entendimiento, etc. Ya aparecen como elementos fundamentales. También desde la dimensión del ser aparece el ser activa, ¿no? El ser responsable, trabajadora, fuerte, solidaria, sociable. O sea, la mujer se entiende como la necesidad de desarrollar su ser para poder realizarse y salir adelante, ¿no es cierto? Y en ese punto de vista destaca el concepto de la espontaneidad. Ya las mujeres, ¿no es cierto?, reconocen la necesidad de ser expresivas, de aceptarse, de ser uno misma, de interesarse, de conocerse como cuestiones fundamentales para poder salir adelante con su familia, con su comunidad, ¿ya? En el caso de los adultos mayores, observamos que, a diferencia de los grupos anteriores, la dimensión del tener tiene más importancia que el ser, donde aparece el tener apoyo
familiar, apoyo social comunitario, apoyo del Estado. Es de los 3 grupos analizados el único grupo que menciona al Estado como satisfactor, es decir, bueno, viene de otra generación, ¿no es cierto? Y apelan un poco al apoyo del Estado, ¿no? Y también, por cierto, el apoyo espiritual dado a través de lo que es la fe en Dios. ¿Ya? También desde la categoría del tener aparece el tema salud fuertemente, poner salud es lo más importante en los casos de los adultos mayores, y esto se asocia a tener un dispensario médico, alimentación, medicinas, etc. Desde la dimensión del estar, destaca el estar con la comunidad, con la familia, con los vecinos, y todo lo cual se relaciona finalmente con esta tensión que experimentan entre lo que es la participación, el relacionamiento, ¿no es cierto?, en contraposición al desamparo, el abandono y la depresión, ¿ya? Y por tanto se podría decir que ese es el elemento que más les complica en el momento actual, razón por lo cual desarrollan múltiples digamos, acciones de estar con la comunidad como formas de ir de alguna manera combatiendo este escenario de potencial abandono, soledad y depresión que de alguna otra manera lo ven cada vez más cerca, ¿no? Entonces, por ahí va un poco este resultado también desde el punto de vista de las necesidades humanas fundamentales, ¿no es cierto? Y entonces vamos a ahora retomamos la línea inicial, ¿no es cierto? Ahora con algunos más elementos, ¿no es cierto? A partir de lo cual esto nos permite plantear entonces que existe un bajo nivel de coherencia entre las políticas sociales vigentes y el proyecto de construcción de una sociedad del buen vivir. Ya que mientras el proyecto del buen vivir enfatiza la comunidad y el bienestar colectivo, las políticas sociales priorizan al individuo y a la superación de sus condiciones de vulnerabilidad, ¿ya? Es decir, en estas políticas se enfatiza la inclusión social con base en la garantía de derechos, focalizada en personas en situación de vulnerabilidad o grupos de atención prioritaria, en desmedro de la cohesión social con base en el fortalecimiento y participación de la comunidad, desde un enfoque más universalista, no focalizado en grupos específicos de la población, ¿ya? ¿No es cierto?, puede expresar una especie de tensión entre un enfoque de mínimos sociales basado en derechos individuales y un enfoque de máximos sociales basados en la realización colectiva, ¿ya? Esto me parece sumamente interesante de discutir más, ¿ya? Desde este punto de vista, desde el cual estoy presentando este trabajo, el enfoque de derechos, que es fundamental para el campo de la inclusión social, ¿no es cierto?, puede ser entendido también como un enfoque de mínimos sociales, ¿ya? Y a veces uno dice, pero ¿cómo mínimos? Si el enfoque de derechos es como lo máximo que tenemos. Desde este punto de vista, la verdad es que el enfoque de derechos pasa a ser considerado como un enfoque de mínimos sociales, porque nos habla sobre aquellas cuestiones básicas, esenciales, mínimas, que deben ser cumplidas para sostener la dignidad humana, ¿ya? Es decir, el ejercicio desde el enfoque de derecho desde este punto de vista nos invita a pensar en cuáles son las condiciones básicas para sostener la dignidad humana en nuestra sociedad. Que los niños y las niñas tengan derecho a tener un nombre, una nacionalidad, un ambiente libre de violencia, por ejemplo, que nosotros tengamos un ambiente sano, que tengamos derecho al trabajo, que tengamos derecho a vivir en familia, etc. Es decir, los derechos vistos así son la base de la dignidad de nuestra sociedad, ¿me entiende? Lo cual entra en tensión con los máximos sociales. Y los máximos sociales entonces pasarían a ser entendidos como estas propuestas que apuntan a los proyectos de realización colectiva, ¿ya? Es decir, los máximos sociales se podrían asociar de una manera mucho más clara al campo de la cohesión social, ¿ya? Y desde ese punto de vista, de alguna manera, lo que estamos planteando en estas conclusiones es que el énfasis en la inclusión social a través del enfoque de derechos, ¿no es cierto?, obviamente es necesario, fundamental, imprescindible en nuestras sociedades, ¿ya? Pero al no ir aparejado de políticas direccionadas a la cohesión social, entonces vemos ahí esta tensión, ¿ya? Es decir, priorizamos la inclusión social con enfoque de derechos en poblaciones específicas y dejamos de lado
las políticas de cohesión social direccionadas a la sociedad en su conjunto, a los barrios, a las comunidades en los cuales la gente desarrolla su vida cotidiana, ¿ya? Y en ese sentido apostamos a desarrollar los mínimos sociales y dejamos de lado o perdemos de perspectiva a los máximos sociales, que son también igualmente importantes para pensar la sostenibilidad de nuestra sociedad futura, ¿ya? Desde ese punto de vista, si uno se dedica solo al campo de la inclusión social y no apunta a la cohesión social, probablemente nunca se logre alcanzar estos proyectos de realización colectiva, como por ejemplo el que se propone en Ecuador con la sociedad del buen vivir. Ya que si la sociedad del buen vivir, vista desde este punto de vista, requiere sin duda alguna que todos y todas ejerzamos derechos en plenitud, pero también requiere que nuestras formas societales generen cohesión, encuentro y por tanto se eliminan las brechas que nos separan entre hombres y mujeres, entre ricos y pobres, entre mestizos e indígenas, afros, etcétera, etcétera. ¿Ya? A partir de todo lo anterior entonces, ¿no es cierto?, identificando esta tensión entre mínimos y máximos, ya concluyo con la necesidad y la pertinencia entonces de la psicología comunitaria para articular y materializar las políticas sociales del buen vivir con un enfoque territorial y orientado a la participación y al fortalecimiento de la comunidad, ¿ya? Nosotros creemos firmemente que el campo de la psicología comunitaria y el campo de la intervención psicosocial tienen mucho más que dar aún a las políticas sociales del Ecuador. Más aún si estas políticas sociales tienen un horizonte de realización colectiva, como es la sociedad del buen vivir, cuyo modelo de sociedad es muy coherente con los principios fundamentales de la psicología comunitaria y con las praxis que derivan de estos principios, es decir, con la participación, el fortalecimiento, la cohesión, el trabajo conjunto, colectivo y la proyección de nuestra sociedad futura. ¿Ya? Por tanto, nos parece que ahí hay un tema de futuro, ¿ya? Hay un desafío fundamental que nuestra disciplina tiene y sin duda alguna que el Estado y la población ecuatoriana están también esperando que nosotros tomemos la rienda en el asunto, tomemos, digamos, el protagonismo y lideremos estos procesos que tienen que ver con, de alguna manera, renovar, refrescar las políticas sociales a partir del enfoque de la psicología comunitaria y desde ahí pensar, ¿no es cierto?, los futuros que podemos construir entre todos y todas. Ahí va la presentación que quería compartir con ustedes. En función de la hora, todavía quedan por ahí unos 10, 15 minutos en el caso de que deseen hacer preguntas, comentarios, aportes, etcétera, son todos bienvenidos en este momento. Muchas gracias. Bien, espero que les haya gustado, que haya motivado ahí la reflexión. Con esto doy por cerrado entonces este webinar y les dejo extendida la invitación para que todos y todas puedan acercarse a conocer el programa de Maestría en Psicología, Mención en Intervención Psicosocial y Comunitaria, que la Universidad Politécnica Salesiana ha puesto al servicio del amplio campo de profesionales que estamos ahí a la espera de continuar nuestra formación y asumir el reto y el desafío que, digamos, el contexto político institucional ecuatoriano nos ha puesto por delante.
decir, cómo colaboramos con la construcción de una sociedad mejor desde nuestra experiencia, desde nuestros espacios cotidianos, y por cierto, desde ahí, cómo resituamos y fortalecemos el rol social que como psicólogos y psicólogas tenemos en Ecuador. Me despido, les esperamos en la maestría.